¿Todo para arrancar? No estamos mal. Bueno, como les decía, que no sé si salió, pero me parece que estaba muteado. eh, Vamos a arrancar desde el for esta vez, ¿sí? Ya lo vimos, pero vimos algo de for, habíamos comenzado con el for, pero vamos a arrancar desde acá. Entonces hacemos como un mini repaso. Entonces teníamos que la sentencia for era una estructura repetitiva que se podía reemplazar perfectamente se la podía armar o pensar como un while, este, por un while por contador. Esto seguramente ustedes lo vieron en el práctico. El while se puede, generalmente trabaja por contador, o sea, ¿cómo explicarlo? Siempre el while trabaja de la misma manera. Repite lo que está dentro de su propia estructura, si lo que está entre paréntesis, si la sentencia que está entre paréntesis es positiva, ¿sí? Si es verdad. O sea que si es distinta de cero. Ahora, hacer que eso sea, hacer esa pregunta, esa condición, se puede preguntar por cualquier cosa. Se puede preguntar, por ejemplo, se puede decir que se repita mientras haya una variable que no supere determinado valor. Eso se le llama por contador, ¿sí? O sea, hay una variable que se va siguiendo y se va controlando de que no supere cierto valor. Eso se le conoce como, digamos, como control por contador. Y hay otra forma de hacer que el while continúe o se detenga, que es mediante banderas, centinelas, flag, se lo puede llamar de muchas maneras, que es controlando una variable determinada si se cumple o no se cumple, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que estemos haciendo. Entonces, y ese, por eso le digo, se llama while por sentinel. En este caso, el for se lo suele armar como si fuese un while, pero por contador. O sea, llevando el registro de una variable y haciendo el seguimiento de esa variable. Eh, entonces, si ustedes se imaginan, esa es la estructura de esa while. Entonces vamos a tener la expresión que da el inicio, digamos, la expresión 1, que generalmente es igual a 0 alguna variable, ¿sí? O a 0 o a un valor inicial, que desde ahí va a salir la cuenta. Desde ahí va a salir la cuenta. Y un condicional, que vamos a llamar la expresión 2, que es justamente lo que nosotros preguntamos en el while, si se cumple o no se cumple esa condición, una condición determinada, ¿sí? Si se cumple, hacemos la rama positiva del while, que va a ser la sentencia, y la expresión, digamos, la expresión 3 esta. ¿Qué es esta expresión 3? Esta expresión 3 es eh, el incremento o decremento de esa variable que nosotros vamos haciendo el seguimiento, que generalmente la controlamos con la expresión 2, ¿sí? Esto sería una estructura while común y corriente, ¿sí? Bueno, por contador. Nosotros podemos poner esta misma expresión en un for, y por eso hago la semejanza acá. Entonces, fíjense, expresión 1, expresión 2 y expresión 3, y la sentencia acá en el medio. Esto ya lo expliqué. Entonces, se reemplaza por el for expresado de esta forma, ¿sí? La palabra clave es for. Y la expresión 1, que era la variable, la condición inicial que se realizaba, ¿sí? No condición inicial, sino esa expresión que inicializaba, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vamos a ver que nosotros siempre lo vamos a utilizar, o generalmente lo vamos a utilizar, con algo como un i igual a 0, porque parte de 0 siempre, ¿sí? En este caso, nosotros lo hacemos así. Va a haber una expresión 2, que es la condicional, que es la que va a ir haciendo el seguimiento de esa variable i, ¿sí? En el ejemplo este. Entonces, por ejemplo, siempre vamos a poner acá algo como i menor que 10. Entonces,
mientras que i no supere 10, se va a seguir haciendo la sentencia del for. Y siempre antes de repetirse, o sea, se ejecuta la sentencia o todas las sentencias que pueda llegar a ver acá, ¿sí? Acuérdense que esta es una sentencia simple, ¿sí? Si quieren poner más de una sentencia simple, tienen que usar las llaves. Y entonces, al finalizar la sentencia, antes de dar toda la vuelta, antes de preguntar si se sigue cumpliendo o no esa condición, esa expresión 2, que era la que hacía el seguimiento, se realiza la expresión 3, que es generalmente donde se ponen los incrementos. ¿Sí? No había abierto nada acá. ¿Se ve bien la consola ahí? Porque estaba cerrada. No sé si pueden ver si la abro después. ¿Se ve bien? Talk to me. Sí, sí, se ve bien. Que estaba a punto de preocuparme. Bueno. No se aburren. Este es un repaso como para que terminen de acomodar las ideas mientras se terminen de despertar. Entonces, tenemos acá y igual a 0. Esto es lo primero que se realiza, ¿sí? Entonces, yo les decía, vamos a tener una condición. Por ejemplo, yo quiero que se ejecute 10 veces. Entonces, la condición va a ser mientras que i sea menor que 10. ¿Sí? Y la condición esta del incremento va a ser esta, i más más. Entonces voy a poner las llaves simplemente para que se acostumbren a ponerlas. Y vamos a imprimir el valor de i. ¿Estamos? Este es nuestro programita, así de simple. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo va a ser esto? El paso, la lógica, el flujo del programa va a ser el siguiente. Viene, arranca el main, declara la variable i, no la inicializa todavía. Llega al for. Bueno, va a empezar a hacer la estructura esta que está acá, si pasa todo lo siguiente. Bueno, primero, esto se hace una sola vez, o sea, lo que está en el primer, fíjense que está todo separado por puntos y comas, ¿no? Hay 2 puntos y comas. Estos puntos y comas son separadores. No quiere decir que hay una sentencia acá, no quiere decir que esto es una sentencia, si bien sí es una sentencia, pero este punto y coma no es porque hay una sentencia, sino que es un punto y coma de separación. Por eso no hay punto y coma después del i más más. ¿Sí? Simplemente van 2 puntos y coma, haciendo 3 lugares. Ya lo tenemos. Esto se realiza, lo que está al principio, se realiza solo una vez. ¿Sí? Acá ustedes pueden poner lo que ustedes quieran o no poner nada. En general, es útil poner justamente la variable, inicializar la variable de control. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a trabajar con i y vamos a poner un contador, y vamos a poner, ahí lo vamos a poner como contador y vamos a tratar de hacer un seguimiento, entonces, bueno, lo que primero tenemos que hacer es ponerlo a 0. ¿Podríamos sacarlo de ahí y ponerlo en otro lado? Sí, se podría. Se podría poner afuera y acá no poner nada. Pero bueno, es más útil que esté acá adentro, todo junto. Entonces, la primera vez se hace esto. Solo la primera vez. Siempre, todas las veces de la ejecución, antes de comenzar la ejecución de la sentencia que haya acá, se va a hacer esta pregunta, la que está en el medio. Se va a hacer la sentencia que está en el medio. Acá es una pregunta, es obviamente una pregunta, y dice, i es menor que 10. Si la respuesta es verdad, o sea que si da algo distinto de 0, en este caso como hay una relación, una operación de relación, devuelve o 0 o 1, como i es 0 la primera vez, esto va a dar 1, y como es 1 acá, va a entrar, y va a ejecutar esto. ¿Sí? Cuando termine de ejecutar esto, cuando llega a las llaves finales del for, vuelve hasta el inicio, y lo que hace lo que está acá, la tercera sentencia, sería en este caso incrementar i, ¿sí? Incrementa i en 1, y luego vuelve a hacer la pregunta. ¿Está? De vuelta, si la pregunta es verdad,
entra, si es falso, sale directamente hasta acá y sigue haciendo lo que está debajo del for. Profe, creo que hay un chico en sala de espera. Bueno, avísenme por el Telegram. Yo estoy viendo el Telegram. Si no me avisan por Telegram, no veo. Gracias de todas formas. Avísenme por Telegram cuando estén por entrar, cuando quieran entrar. Así los dejo rápido. Y no hace falta que cortemos. ¿Se entiende esa parte? O sea, esas son las tres partes que tiene. O sea, esto se hace solo la primera vez. Esto se hace solo la primera vez. Esto se hace todas las veces. Y esto vendría a ser al final de cada ciclo. Al final de cada ciclo se hace esta opción. O podemos verlo de esta forma. Esto se hace una sola vez, esto se hace siempre, y esto se hace la primera vez, o sea, después de la primera vez, o sea, a partir del segundo ciclo, se hace siempre esto, y luego esto. ¿Se entiende? Lo pueden ver así, de esa forma. Se hace esto, y luego a partir del segundo ciclo, se hace siempre esto primero, y luego esto, y luego esto. ¿Está? Entonces este programita... ¿Cómo tarda? Bueno. Ahí imprime obviamente todo. ¿Qué es lo que pasa? Ahí imprime el 9 la última vez, ¿sí? Cuando i vale 9, viene un ciclo, se incrementa i, vale 9, i es menor que 10, sí, porque 9 es menor que 10, entonces entra, ¿sí? Imprime el 9. Cuando termine la sentencia, lo primero que hace es incrementar el i, incrementa el i, se transforma en 10 ahora, y pregunta, ¿i es menor que 10? O sea, 10 es menor que 10, falso. Y 10 no es menor que 10, ¿sí? Entonces, sale. ¿Estamos con eso? Eso del for. Eso fue un mini repasito del for. Igual todavía no termina el repaso. Vamos a ver algunas cosas que no vimos la clase pasada de for. Bueno, como les dije, se puede poner o no se pueden poner las llaves y qué sé yo. Algo importante. A partir del estándar C99, la variable esta de control se la puede declarar en la expresión 1. ¿Sí? Vamos a ir acá. En vez de poner esto acá, esto es re importante que veamos porque de acá comienza una serie de cosas más o menos complejas. Podemos evitar poner el i aquí afuera y declararlo aquí adentro. Listo. ¿Sí? Esto a partir del estándar C99. Antes, en el estándar C90 no se permitía y tenía que hacerse sí o sí ahí. Y a mí me van a ver muchas veces, y en realidad a partir de ahora, como no lo vimos esto, hasta la primera vez que lo vemos, yo cuando le pasaba los ejercicios en el chat, si le prestan atención, van a ver que yo nunca hice esto. A partir de ahora lo voy a empezar a hacer, porque para mí es mejor hacerlo así. A menos que ustedes vayan a usar el valor de i en el valor que haya quedado luego del for, que en general no se hace, está bueno tener la variable que uno está controlando directamente acá dentro del for. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, acá, adentro de este for, adentro en la expresión 1, hacemos como si fuese que estamos inicializando, declarando e inicializando la variable i. ¿Está? Entonces, si se fijan, esto anda bien. Sí, no sé para qué fue muy rápido. Sí. ¿Podría usar, por ejemplo, un float en lugar de un ¿Cómo? int? ¿Se podría usar un float en lugar de un int? Sí se puede, como poder se puede, siempre en el for se puede, porque va a seguir cumpliendo siempre lo mismo que siempre, ¿no? Va a haber una variable que se inicialice,
va a haber una variable o sea, va a haber un control, una condición que se evalúe y va a haber un incremento. Lo que pasa es que, acuérdense que con el float ustedes no pueden comparar por igual. ¿Sí? Esto sí tiene que andar. Y bueno, vamos a tener el problema de que el porciento de... Vamos a ponerle acá porciento de... Vamos a poner porciento de F, así. Vamos a poner para que sea igualito. Ahí está. Incluso podemos sacar esto. Ahí está. Sí, se puede poner float, ¿sí? Se puede poner cualquier cosa. Pero en general, nosotros usamos el for, y lo vamos a usar a partir de la clase que viene mucho, lo usamos para manejar arreglos, ¿sí? Y los arreglos se indexan con números enteros, ¿sí? Esa palabra, no importa que la retengan, lo vamos a ver la clase que viene. Entonces, y el for se usa muchísimo, o sea, si nosotros podemos usar el for y el while de la misma forma, ¿por qué no usamos while siempre y listo? ¿O por qué no usamos for siempre y listo? Tranquilamente podríamos. Lo que pasa es que el for está bueno. Si nosotros, mira, primero podemos hacer esto con el for, que no podemos hacer con el while, ¿no? Usar una variable aquí adentro, declarar la variable acá adentro, y directamente que trabaje acá. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué problema tiene de última esto. Cuando nosotros trabajemos con arreglos, siempre vamos a usar for. ¿Por qué? Porque se acostumbra a usar for cuando nosotros sabemos de antemano cuántas repeticiones vamos a hacer. Entonces tenemos todo acá, tenemos controlado todas las variables. ¿Se acuerdan que en el while, si nosotros queremos repetir esto con el while, vamos a sacar esto en un instante, vamos a poner el int acá. Si nosotros queremos hacer esto mismo con el while, tenemos que hacer esto. Y menor que 10. La última tampoco es tan complicada. Ya voy a arreglarlo. ¿Y no habrá que establecer antes que I vale 0? Claro, ahí. Él hizo. Esto sería exactamente igual, ¿ven? Esto sería exactamente igual. Primero, si nosotros en este caso, para los que les gusta poner o no poner las llaves, si nosotros tenemos una sola sentencia, en el for podemos evitar las llaves, en el while no. ¿Lo ven? ¿Por qué? Y porque tenemos una sola sentencia, pero justamente el más, el i más, está dentro de los paréntesis, en la sentencia for, en la sintaxis del for. Entonces no hace falta incluirlo. Y en cambio en el while no. En el while tenemos que ponerlo. Si no, tendríamos que hacer una chanchada como agregarlo acá al i más en la impresión, o puede ser que eso no sea lo que nosotros queramos hacer. Pero si nosotros tenemos una sola sentencia, o incluso una sentencia que no depende de i, supongamos que tenemos una sentencia que no depende de i, vamos a ponernos caprichosos. Vamos a suponer que yo quiero imprimir 10 asteriscos, nada más. ¿Sí? Ahí está. Solo para llevarle la contra a los de las llaves. No, esta vez es a favor de las llaves. Entonces, a favor de no poner llaves. Entonces, ahí queda la expresión del for, fíjense. Estas dos expresiones hacen exactamente lo mismo. ¿Sí? Va a imprimir 20 asteriscos. ¿Sí? Los primeros 10 son del for, los siguientes 10 son del while. Pero, esta expresión es mucho más limpia que la de abajo. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? En ese caso. Supongamos que, bueno, vamos a poner las llaves. Incluso poniendo llaves, queda más limpia la expresión. ¿Tá? Eso es como primera medida. Al nosotros tener el for, nosotros tenemos, como recién, bueno, no escuché, no sé si Andrea lo había dicho, o quién lo había dicho. Es probable, puede ser que con el while me olvide de poner a 0 el i. ¿Sí? En cambio en el for es muy difícil que me ponga, porque yo ya sé que la primera parte es la inicialización de la variable, la segunda parte es la condición,
y la tercera parte es el incremento, decremento, lo que sea, ¿sí? Y fíjense que yo, de verdad, no me iba a olvidar del i igual a 0, pero de este seguro que casi me lo olvido, ¿sí? Entonces, la ventaja que tiene en ese caso el for es que nosotros tenemos en una sola expresión ahí, tenemos el control del bucle completo. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Eso es lo que a mí más Y me... el for Sí. siempre se hace con 3 expresiones, sí o Son sí, o puede opciones ser menos. opcionales, pueden ser menos. Sí, 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 yo Porque, puedo... por ejemplo, podrías inicializar la variable antes y solo poner la expresión 2 y 3 ahí. Exacto. Así se puede poner. Esto se puede poner, esto sirve exactamente igual, pero estamos justamente, digamos, privándonos de una ventaja que tenía el for, ¿no? Estamos justo para esto, es justo una ventaja que tenía el for que nosotros estamos dejándola de lado. Medio que no tiene mucho sentido. Entonces, pero sí se puede. Y también esto también se puede poner acá adentro. ¿Sí? Y funciona igual. ¿Lo ven? Todas las expresiones son opcionales. Todas las sentencias, la expresión 1, la expresión 2 y la expresión 3, son opcionales. Incluso es opcional esta también. Pero tiene problemas. Un for así, expresado así, es un bucle infinito. ¿Sí? Es como que toma que es verdad siempre. O sea, esto se me va a clavar ahí y me va a quedar ahí se me clavó. ¿Sí? Pero de vuelta, estamos forzando algo que justamente el for nos da, era una ventaja que nos está dando el for frente al while. Pero podrían ustedes casi cualquier expresión, incluso yo acá no hace falta que ponga un contador. Mejor dicho, no hace falta que yo ponga un control por contador. Yo podría ahí poner cualquier cosa. Yo podría poner acá, por ejemplo, vamos a... Yo podría poner algo así como, si i es, mientras que i sea distinto de 10. Que pues acá va a ser igual, hace lo mismo. Vamos a volver a la versión anterior. Por ciento de i. Hace exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa? Y puedo echar un moco acá. ¿Por qué? Y porque acá yo puedo, por ejemplo, incrementar de a 2 y ahí me equivoco. Y nunca va a ser... Si yo incremento de a 2, capaz que salta. Bueno, se cortó ahí. De casualidad. A ver si yo arranco en 1. A ver, tiqui, tiqui. ¿Lo ven? En general, es conveniente siempre que se pueda, no usar estas condiciones así de hasta que sea igual o hasta que sea distinto, porque si no llegamos justo a ese número, tenemos un bucle infinito. Entonces lo mejor es siempre poner menor o igual a 10. En este caso pasa. ¿Sí? Y bueno, la ventaja, obviamente en el for podemos poner expresiones de este tipo. En realidad podemos poner cualquier tipo de... En la expresión 3 esta podemos poner cualquier cosa. ¿Sí? Yo acá incremento de a 2, por ejemplo. O podría multiplicar por 2. O podría hacer lo que yo quiera. Ahí, vamos duplicando. ¿Viste? Y ahí podemos ver algo como... Estaba imprimida hasta 64. ¿Viste? ¿Ven? Y porque en cada paso va a ir duplicando ahí. Duplica ahí en cada paso. ¿Estamos hasta acá? Bueno, ustedes me van a ver siempre que pueda, voy a hacer esto. Ponerlo al int acá adentro. Pero tiene un problema eso. ¿Un problema o no? Depende de cómo quieran verlo. Si yo quiero ver cuál es el valor en el que quedó y cuando termina, voy a tener un problema. ¿Alguien sabe cuál es el problema? Que la variable i solamente existe dentro del for. Correcto. Si yo hago esto, es un error de compilación. ¿Sí? Me dice, y no está declarada. Y me decís, pero ¿cómo que no está declarada si la puse acá? ¿Sí? Cuando nosotros ponemos acá, adentro
adentro del for, la variable solo vive dentro de estas llaves, solo dentro del bloque. ¿Sí? Bueno, puede ser que no sea dentro de las llaves. Si no hay llave, también va a ser solo dentro de la sentencia. Pero solo vive mientras dure el for. ¿Sí? Cuando se acaba el for, se acaba la variable i. ¿Sí? ¿Esto lo entienden bien? ¿Todos lo entienden esto? Y si yo lo declaro acá afuera, ¿qué pasa? Y ahí abajo va a imprimir un 0. Correcto. Pero, ¿y el for funciona sin ningún problema? Vamos a ponerlo. Y en el for se lo declara que es 1. Claro. Empieza desde 1. Y adentro del for, claro, justamente, acá la pregunta que parece muy trivial, pero tengo en el main, en mi programa, yo tengo 2i. Todos estamos de acuerdo con eso. ¿O no? A ver, quiero opiniones. Y no, porque si la variable i vive solo dentro del for y la estamos declarando afuera para usarla después del for, y en el for declaramos que i vale un cierto valor distinto del de afuera, Bueno, lo pongo en 0. no importa, está dentro del for. Bueno, lo pongo en 0. Si lo pongo en 0, ¿cambia algo? Bueno, acá tenemos un problema porque 0 por 0, 0 por 0, siempre 0 por cualquier cosa siempre va a ser, ¿no? Pero por eso vamos a volver al i más. Está bien orientado lo que dicen, pero tenemos que charlar más sobre esto. ¿Qué es lo que pasa? Si vemos este programa, sí, va a imprimir del 0 al 9, como siempre, va a imprimir el 0 al 9 gracias al for. Pero después cuando imprima esta variable, va a imprimir un 0. Y hasta ahí uno dice, puede pasar desapercibida. ¿Pero qué pasó? En un momento dado, cuando estamos acá adentro, transitando el for, uno se tentaría a pensar, dudar, qué i va a imprimir o qué i está usando. ¿Sí? Si nosotros hacemos esto, van a ver que imprime el 0 acá al final, imprime un 0. ¿Sí? Este 0 es este i, es este de acá. Y lo que pasa acá es algo que vamos a ver con muchísima más profundidad cuando volvamos del receso, cuando empecemos a ver funciones en la unidad 7. El alcance de las variables. ¿Sí? Las variables tienen algunas propiedades y una de ellas es el alcance. Siempre, todas las variables tienen el alcance de las llaves dentro de las cuales están declaradas. Por ejemplo, acá, este int i tiene el alcance de todo el main. En cualquier lugar del main que yo pregunte por i, me voy a estar refiriendo a esta i. ¿Sí? Porque, o mejor dicho, no es que es desconocida dentro de estas llaves. Fuera de estas llaves es otra cosa, pero por ahora sigamos dentro de estas llaves. Y ahora me decís, no, pero pará, acá dentro del for tengo otro i. Correcto. Cuando nosotros tenemos, acá, en este caso, otras llaves, en este caso, dentro de estas llaves, la única i que vale es esta. ¿Sí? Es como que una vez que nosotros empezamos las llaves y declaramos esta variable i, a partir de ahí hasta que terminen las llaves, no existe otra i. La única i que existe es esta. ¿Sí? Es como que, o sea, no es como que, se dice que esta i esconde la otra. ¿Sí? Para el for, la única i que existe es la que yo inicializo acá. ¿Sí? Y siempre nosotros podemos declarar variables dentro de un juego de llaves. Siempre podemos hacerlo. Y siempre va a vivir esa variable solo dentro de esas llaves. Y si llega a haber por fuera otra variable que se llame igual, no importa. Dentro de las llaves, la única que vale son las que acaban de declararse.
¿Se entiende eso? Entonces, en este caso, y acá, acá puede parecer un poco ambiguo porque uno dice, che, pero estas no están dentro de la llave. Está bien. Pero justo por ser el for, vamos a permitir que esté dentro de la llave, ¿sí? Solo por ser el for. Pero en general, por ejemplo, si nosotros tenemos un if, nosotros podríamos declarar una variable, y se hace por ahí. Por ahí si uno quiere tener una variable temporal, que yo no quiero que moleste en el resto del programa, pero que va a hacer un procesamiento solo dentro del while. Y es una variable, qué sé yo, algún acumulador de algo, ¿sí? Y que solo vale dentro del while, no me interesa que esté afuera. Entonces, de alguna manera la encapsulamos ahí y la ponemos dentro del while. O dentro del for o dentro de cualquier estructura. ¿Qué es lo que vamos a hacer después cuando hagamos funciones? Cuando hagamos funciones vamos a tener estas variables y vamos a esconderlas así. En este caso, ¿qué pasa? Y bueno, después otra cosa que va a pasar siempre es que vamos a ir llevando por todos lados estos for y vamos a ir declarando miles de veces, porque va a pasar también miles de veces los i. Y no pasa nada. El i, no hay acá una múltiple declaración de i. Porque i, que es lo que pasa muchas veces, si nosotros tenemos un i afuera, o sea, si nosotros tenemos un i en el mismo nivel, lo declaramos dos veces, si nosotros ponemos int i igual a 0. Y yo lo copio y lo pego acá, ¿sí? El compilador me va a decir que hay una múltiple declaración, ¿sí? Bueno, acá me dice redefinition of i, ¿sí? En la línea 11. Y dice, la definición previa fue acá, en la línea 4. ¿Está? Entonces, acá. Entonces, en la 11 me dice que está mal porque ya se definió en la línea 4. ¿Sí? Entonces. Pero no pasa lo mismo si yo estoy en un nivel interior, o sea, si yo estoy dentro de unos bloques, porque ahí lo que pasa es, se esconde la variable que está por fuera, no pasa nada. Y en el otro caso es si nosotros tenemos o sea, acá hay una múltiple declaración también. Pero ¿qué pasa? Porque no hay ningún error de compilación ni nada. Y porque la variable, una vez que terminaron estas llaves, listo, dejó de existir, es como que se borra. ¿Sí? No está más. Entonces en el siguiente for, yo puedo hacer exactamente lo mismo. Y esto puede estar bueno porque si nosotros siempre usamos los i para los bloques, para los bloques for, por ejemplo, para recorrer un arreglo, y entonces capaz que no hace falta declararla acá como variable acá en el main, capaz que metiendo ruido, ¿sí? Acá junto con todas las otras variables, que yo siempre tengo la suma, un n, qué sé yo, y el i perdido ahí. Y bueno, entonces el i no lo pongas. Total, el i siempre va en los for. Siempre que usemos un for, si el i lo vamos a usar siempre para los for, y esa es otra. Se suele usar mucho la variable, el nombre i, exclusivamente para los for, por eso. Porque como los usamos en los arreglos, y en los arreglos en matemáticas se suele poner la variable i para hacer las sucesiones de valores, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan cuando íbamos a álgebra, hacíamos las sumatorias y poníamos el i. Bueno, es como que de las matemáticas se hereda esto y se suele usar el i para los arreglos, para las distintas iteraciones. Y en realidad no es i de iteración, sino que es un i de index, porque es el índice de los arreglos que vamos a usar después, en la clase que viene. ¿Preguntas? ¿Se entendió esta parte? Puede pasar por ahí que sin querer estén tratando de referirse a un i que está adentro de un for y le imprima el i que está afuera del for. Puede pasar, porque puede pasar que sea un error involuntario, me refiero. Por eso, digamos, bueno, si van a usar siempre los i dentro del for, listo, pónganlo dentro del for y listo. Siempre dentro del for. Y no lo declaren nunca afuera. ¿Preguntas? No, este archivito está acá. Capaz que ya lo vieron. En el repositorio. Bueno, y hay algunos ejemplos, bla, 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 bla. Break y continue. Esta parte está buena.
El break y el continuo son sentencias de salto, ¿sí? Yo siempre digo que las sentencias de salto no son muy buenas, que digamos, porque están en el límite de lo que es la programación estructurada. Pero, en particular acá, el break y el continue son saltos, pero bastante controlados, porque únicamente funcionan dentro del while, el do while y el for. ¿Sí? Bueno, el break, ustedes se acuerdan que sí funciona dentro del switch. ¿Sí? Usamos break para hacer el switch. ¿Se acuerdan del switch? Lo vimos la clase pasada, fue hace como 15 días de la clase pasada. Entonces, el break, ¿qué hacía? En el switch, en el momento que tocábamos el break, se interrumpía automáticamente la ejecución de esa estructura. En este caso habíamos hecho la switch. Pero podemos usar el break en el while, en el do while y en el for también. ¿Sí? Ahí podemos usar el break. ¿Cómo se usa? Generalmente se lo usa acompañado de una condición. ¿Sí? Por ejemplo, algo que no habíamos visto. Yo, por ejemplo, no hace falta que empiece en 0. Yo puedo empezar donde yo quiera. En este caso que va a empezar desde el menos 10 y va a ir incrementándolo hasta el 10. ¿Lo ven? Entonces yo puedo decir acá, bueno, no, pero si se da alguna condición particular, yo puedo hacer un salto. Puedo hacer no un salto, puedo romper la ejecución del bucle. Por ejemplo, que si yo ahora digo yo, si i es igual a 0. ¿Sí? Si igual a 0, break. En el momento que pisa el break, ¿sí? No importa cuándo ni cómo, si se ejecuta la sentencia break, se corta la ejecución del bucle que está, digamos, más adentro. ¿Sí? En este caso, no en el if, justamente, porque el if es lo que nos va a hacer, nos va a controlar. Vamos a ponerle la cabecita para que no se malinterprete nada. Entonces, cuando ejecutemos, fíjense que corta en 0. ¿Qué pasó? Porque imprime el 0, cuando i vale 0, lo imprime, y después viene acá y dice, ajá, si i es igual a 0, break. Directamente corta con la ejecución del for. Si nosotros tenemos otro for más por afuera, esto podría valer, pero para que no haya ningún problema, vamos a poner con otra variable, la variable j. ¿Qué va a pasar? ¿Alguien tiene una idea? Está muy complicado el fin de semana. Y que no va a llegar nunca al 0, puede ser. Porque declaramos una variable j que sea menor que 10. O sea, hay 9 lugares y tenemos de un menos 10, abajo otro for y más. Sí, pero son variables distintas, ¿no? O sea, hay veces que... Sí, pero para que se ejecute el segundo for, tiene que ser primero el primer for. Claro, pero me estoy ¿cuál es el complicando problema? todavía. Sí, pero ¿por qué no se cumpliría el primer for? La primera vez, viene acá, Porque inicializo j en 0. ¿J es menor sería que 10. 10? Sí, ya está, ya entró la primera vez. ¿Por qué no se ejecutaría? Porque cuando llega a 10, Cuando llega a 10 acá. segundo, cuando bueno, j llega a 10, sí. Bueno, pero cuando se j llega a 10 corta. se corta, ya sé. Pero pará, ahí está todo un tema. No, o sea, no sé si se acuerdan, pero ¿para qué no? Pero podemos anidar los for, ¿no es cierto? ¿Eso estamos de acuerdo? ¿No lo habíamos visto? Por eso, pero empezamos en i igual menos 10. Sí. Y como j tiene 9... Pero el for de adentro se controla con i.
Y el for de afuera se controla con J. Entonces, nosotros el for de afuera es J igual a 0, listo. J menor que 10, sí, bueno, hace el bucle, listo, perfecto. Ahora se va a ejecutar este bucle, sin importar nada. Nada, absolutamente nada afuera. Y como acá adentro no hay ningún J, no depende de nada. El for de adentro no depende del for de afuera. Una vez que entró, se va a ejecutar el for de adentro, como siempre. Ya vimos que lo que hacía era imprimir desde menos 10 hasta 0. Y lo va a hacer. Cuando termine este for, sí. ¿Ahí el break afectaría solo el segundo for o el primero también? Eso es justamente lo que queríamos ver. El spoiler alert es que solamente es el primero. ¿Sí? Claro, es como que hay 9 segundos for. 10. 10 for. El 0, el del 0 también. 10. El 9 también. O sea que son 10 segundos for. Exacto. Es así. Hay 10 segundos for. Entonces se va a hacer 10 veces esto. Y las 10 veces ir desde el menos 10 hasta el 0. Una consulta. ¿Ahí qué va a pasar? ¿Se va a imprimir el 0 primero en el J? No, y después el J no se imprime en ningún lado. ¿O sí? No hay ningún print J. Bien, bien. Miren, fíjense lo que está escrito. No hay ningún... El J lo único que hace acá es... Te está diciendo cuántas veces se va a repetir lo que está adentro. ¿Y qué hay adentro? Un for. Bueno, se va a repetir 10 veces el for que está adentro. Puede ser que el for ese tenga éxito o no. Comience o no. Termine o no. Pero lo que me dice el for de afuera es que se va a hacer 10 veces lo que está adentro. ¿Se entiende? Y entonces, vamos a ver que sí se va a hacer. Ahora lo podemos ver. Podríamos verlo mejor. Podríamos mandarle después del primero, podríamos mandar acá un barra n acá. Printf, vamos a poner un barra n acá. Y vamos a sacarlo de acá. Entonces acá nos va a imprimir todos los números. Con espacio. No cambia nada, ¿no? Lo único que hice es ahora para que entre en toda una sola pantalla y no tenga que estar viendo. Le puse solamente un barra n cuando termina el for de adentro. Cuando termina el for de adentro, un barra n. Y ahí está. ¿Ven? Entonces, como había previsto, imprime 10 veces el for de adentro. Y el for de adentro ya habíamos visto que lo único que hacía era imprimir desde el 0 hasta el menos 10. ¿Qué pasó? A la pregunta de ¿qué rompe el break? El break rompe solamente una estructura. ¿Sí? Una sola estructura. La que está, digamos, más anidada, más adentro. Con el break, obviamente. ¿Lo ven? Si yo no pongo esto, si yo no pongo esta pregunta del break y ejecuto, me imprime todo el rango completo. ¿Estamos? Veo que hay una confusión, así que podemos jugar con, justamente, hacerlo así. Esto tenemos I, J. A mí me gusta poner J por fuera. Presten atención ahí en este caso. Miren que yo, ¿qué imprimo? Presten atención, hay dos for. Un for de afuera, que imprime, digamos, el for de afuera va desde 0 hasta 9. Ya sabemos eso, ¿no? Cuando es así, cuando está así, expresado, va desde 0 hasta 9. Y el for desde adentro también va desde 0 hasta 9. Son dos variables distintas. Y yo voy a imprimir el valor de... imprimir. Sí. Va a imprimir 10i por cada segundo for. O sea, va a imprimir 10 veces. 10 veces. 10i. Va a imprimir 10 veces 10i, dependiendo del valor que tenga i en esa iteración. Pero por eso. Va a ser... Entonces, la primera vez entra el for. Vale 0. I vale 0. 0 es menor que... 0 es menor que 10, sí. Ok, va a entrar y va a hacer este for. ¿Sí? ¿Este for qué hace? Va a imprimir 10 veces ¿qué? 0. Claro, el valor que tenga ahí. ¿Estamos? Va a imprimir 10 veces. Va a bajar la línea, viene acá, vuelve al for, incrementa el i, ahora i vale 1. ¿Es menor que 10? Sí. Ok, entra. Y va a hacer 10 veces este printf.
Ahora el i vale 1. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué hay? ¿Estamos? ¿Qué pasó ahí? Lo que yo hice fue, como cambié el bucle de lugar, quedó así. Si yo imprimo J acá, ¿qué va a imprimir? Si yo imprimo J... Y lo mismo que el anterior. Iba a ser... Lo mismo, justo no. Bueno, parecido. Va a ser del 0 al 9, 10 veces. Claro, del 0 al 9, 10 veces. Recién era del 0 al 9, pero era 10 ceros, 10 unos, 10, ¿sí? Ahora también vamos a imprimir la misma cantidad de números, pero están ordenados de manera diferente, ¿sí? Ahora están del 0 al 9, del 0 al 9, del 0 al 9, del 0 al 9. ¿Estamos? Es como que hice una transpuesta. Fíjense que es como que hice la matriz transpuesta. Los ceros antes estaban acá, ahora los pasé a la columna. ¿Sí? Y lo que habíamos hecho, podríamos imprimir el IJ. Y al imprimir el IJ, vamos a imprimir las coordenadas de una matriz, como habíamos hecho, como vamos a hacer, y creo que les pasé un ejercicio así, o se los había mostrado en algún momento. Vamos a poner acá, vamos a separarlo así, y en vez de ir tan lejos, vamos a poner hasta 5. Y vamos a poner IJ. Bien. Y ahí vemos algo interesante que vamos a después justamente ocuparnos cuando veamos la clase que viene, matrices. La clase que viene veamos matrices, vamos a ver este tipo de estructura, ¿sí? En donde el primer elemento vale 0, 0, el que sigue es 0, 1, ¿sí? Es como que va imprimiendo por filas. ¿Sí? Hacer este arreglo, de esta forma, voy haciendo por fila. O sea, I son la cantidad de filas, y J son las cantidades de columnas. Pero es como que yo primero me detengo en una fila y imprimo todas las columnas. ¿Está? ¿Lo ven eso? Y ahí está. Y queda lindo. Bueno, ¿qué pasaba con volvamos al break? Y al continuo. Sí, ya dijimos que otra... Pero ¿ustedes no están viendo todavía matrices en álgebra? ¿O ya no se ve más matrices? No, ya terminamos hace rato con eso. O sea, las usamos, pero terminamos. ¿Y qué ven ahora? Ahora estamos en geometría analítica, Cónicas. en elipses, cónica. Perdón. Ah, qué hermoso. Igual lo nuevo también tiene matrices. Y después la matrices se usa para siempre. Olvídense, matrices van a usar siempre. Y la mayoría de los problemas en ingeniería se resuelven con matrices. Por eso vemos matrices, ¿no? Así que, si ustedes creyeron que esto se acababa ahora, no, acaba de empezar. Todos los problemas se los pueden plantear como sistemas de ecuaciones, y los sistemas de ecuaciones se pueden plantear como matrices para resolverlo más fácil. Así que, break y continua. Entonces teníamos que break lo que hace es rompe la ejecución del ciclo. Nosotros lo probamos con for acá, pero funciona para while y para do while también. ¿Sí? Funciona para los dos casos. El continue, vamos a volver al problema del menos 10, el que llegaba hasta el 9. El continue lo que hace es detiene la ejecución del ciclo actual, pero no detiene la ejecución del for, o del while, o del do while. ¿Sí? Lo único que hace es decir, ok, no se hace el resto del bucle y paso paso al siguiente. ¿Se entiende? O sea que cuando aparece la palabra continue, la ejecución actual se suspende, o sea, se interrumpe la ejecución del ciclo actual, de la iteración actual, pero continúa con la siguiente. Por ejemplo,
Vamos a imprimir acá el % vamos a imprimir el i, pero vamos a poner el continuo, por ejemplo, si i es igual a 0. Y si i es igual a 0, continuo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer ahí? Cuando apenas arranque es menos 10. O sea, no va a entrar acá para menos 9 ni menos 8, bla, bla. Menos 1 no entra, imprime el menos 1. Cuando viene acá, incrementa. Ahora i es igual a 0. ¿Es menor que 10? Sí, entra. Viene acá. I es igual a 0. Sí, continuo. Entonces, cuando pone la palabra continue, salta directamente hasta la llave y continúa con la ejecución que sigue. I es igual a el más, o sea, pasa a 1. En este caso, no va a imprimir el 0. Por ejemplo, lo podríamos usar si nosotros queremos decir, che, no. Hacer todo esto, pero no divida. Esto lo vamos a usar nosotros cuando veamos el práctico 5. El práctico 5 es hacer un Gauss-Jordan en C. Es hacer un sistema de ecuaciones en Gauss-Jordan en C. Por ejemplo, decimos, no, pero no dividas por la columna, no dividas por la diagonal principal. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si i es igual a 0 y j es igual a 0, o si j es igual a i, entonces continúa. Entonces no hace nada el proceso de abajo. En este caso, no dividiríamos por 0. En el otro caso es no dividimos porque justamente la diagonal principal no queremos dividir. Entonces, fíjense que acá no me imprimió el 0. ¿Ven? Se saltó el 0. Es como que yo le dije, el continuo es, andá hasta el final del ciclo. Saltá hasta el final del ciclo y no hagas nada de lo que sigue. ¿Entienden esa parte? El continuo. Esto funciona, así funciona. O sea, las dos sentencias de salto que va a haber dentro de las estructuras repetitivas es break y continuo. Break salta hasta el final y termina. El continuo salta hasta el final y continúa con el siguiente ciclo. ¿Sí? O sea, tendría que ser no rompe el ciclo. No rompe el ciclo, pero se interrumpe la ejecución del ciclo actual. Bueno, acá hay un ejemplito, un poco bastante elaborado, que no vale la pena analizar. Después, cuando vean está el archivo para que lo ejecuten y está el slide para que lo vean. En este caso, es ingresar 10 calificaciones. ¿Sí? Dice ingresar 10 calificaciones o ingresar un 0 para terminar. ¿Sí? Es como que, entonces ponen podría ser con un do, con un while también, pero yo dije, no, voy a usar un for. Entonces ustedes hacen el for o el while, es lo mismo, para hacer hasta 10, o sea, de 0 a 9. ¿Sí? Esto es otra cosa. Ustedes el for y el while y todas esas cosas, ustedes lo pueden usar como repeticiones. Ustedes pueden arrancar en el número que ustedes quieran e ir hasta el número que ustedes quieran, siempre y cuando repitan 10 veces, por ejemplo. ¿Sí? Porque i no se usa en ningún lado. Fíjense que, además, acá yo uso i más 1 para imprimir ingrese la calificación 1, ingrese la calificación 2, para no arrancar desde 0. O podría haber puesto acá que arranque en 1 y llegue hasta 11, o que llegue hasta, mientras que i sea menor o igual a 10. ¿Entienden eso? Si yo quiero 10 repeticiones, ustedes pueden hacer eso como ustedes quieran. Yo estoy muy acostumbrado a ponerle siempre que el i empiece en 0, porque en C los arreglos comienzan en 0 y siempre no hay que olvidarse nunca el primer elemento. Entonces siempre lo pongo así. Pero ustedes podrían hacer lo que ustedes quieran. Y entonces está el for, que va a repetir 10 veces, va a preguntar las notas 10 veces, y si no hay un break, o sea, si no ingresé un 0 para la nota, agrego a la nota a una suma para después poder hacer la división. Para poder después hacer el promedio. ¿Sí? Y divido, fíjense que acá el promedio lo saco de la cantidad de notas que sumé, en suma,
y uso el i para sacar promedio. Fíjense como en este caso lo tuve que declarar el i afuera porque yo necesitaba afuera del for usarlo. ¿Lo ven? Generalmente van a ver que yo Profe, siempre... Sí. ¿qué era el más igual? Ahí en suma más igual nota. Suma más igual es igual a poner suma es igual a suma más nota. O sea, esta Ok. Sí. operación quiere decir incrementar suma en nota. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si suma valía 3, le sumo a 3 lo que tenga nota. Como que no es una asignación, sino que es como que lo incremento esta cantidad. ¿Sí? Se podría poner, esto se puede perfectamente escribir, como te dije, suma es igual a suma más nota. ¿Se entiende? O sea, así, suma más igual nota es lo mismo que poner así, suma más nota. Estas dos sentencias son equivalentes, totalmente equivalentes. ¿Sí? Esto quiere decir más igual. Ok, gracias. Bueno. Entonces ahí el break hacemos para cortar. ¿Sí? Como siempre pueden no ir llaves. Yo cuando se acuerdan que en algún momento yo les dije, yo casi siempre uso las llaves. Bueno, hay veces como en los break que no lo uso. Por eso por eso está remarcado. Porque en algún momento yo dije, yo uso casi siempre las llaves. Bueno, y la explicación del continuo, en este caso, no imprimo el 3. Porque se me ocurrió que el 3 no. Bien, viene algo interesante. Las directivas de preprocesador. Ya vimos directivas de preprocesador, no sé si recuerdan, las venimos usando desde siempre, ¿no? El include es el que nosotros siempre usamos. Nosotros, ¿qué es lo que hacía el include? Lo que hacía era copiar el contenido de este archivo, lo copiaba y lo pegaba en este archivo. Como que agarra el compilador, toma este archivo, que en realidad no es el compilador, sino que es un programita que se ejecuta antes del compilador, que es el preprocesador. El preprocesador, ¿qué es lo que hacía? Incluía todos los archivos que estén acá llamados, borraba los comentarios, hacía algo que vamos a ver ahora también, que es las definiciones, hacer los reemplazos de las constantes simbólicas, y quedaba todo un archivito, y ese archivito nuevo se lo pasaba al compilador. Entonces, ¿qué otras directivas de preprocesador hay? Bueno, está el include, y estas son algunas. ¿Sí? Nosotros ahora vamos a ver el define, vamos a usarlo y lo vamos a usar muchísimo el define. O sea, los que más vamos a usar siempre van a ser el include y el define. Y después, dependiendo del grado de complejidad que tengan nuestros programas, podemos usar alguno de estos otros. ¿Sí? Igual lo vamos a ver hoy, cómo usarlo. Pero el define lo vamos a usar muchísimo. Y se usa mucho. ¿Cómo funciona? Vamos al código. Por ejemplo, acá. Vamos a suponer que yo tengo este programita y simplemente quiero imprimir del 1 al 10. Se va a usar mucho para arreglos justamente por este motivo, ¿no? Yo quiero hacer un programa que me imprima. Vamos a sacar esto así. Quiero hacer un programa que me imprima una escalerita de números, ¿sí? En un renglón. Y otra escalerita descendente en el otro renglón. ¿Sí? Acá. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a alargar de 10 y vamos a imprimir mientras que i sea menor o igual
y sea mayor o igual a 0. El 0 quiero que esté. Fíjense que yo el i lo puedo empezar como yo quiero, ¿no? El i puedo empezar como yo quiero. Y la condición puedo poner la que yo quiera. Y acá la sentencia la sentencia esta de incremento o decremento la puedo poner la que yo quiera. Entonces lo que yo quiero hacer es, esto va a imprimir una escalerita del 0 al 10 y después del 0 al 9 y después abajo del 10 al 0. Podríamos poner del 9 para que no... Vamos a ponerlo así, para que no me moleste con lo que yo quería hacer. Ahí. O la podemos poner, en vez de... Vamos a poner acá, uno al lado del otro. Ahí. ¿Se ve? ¿Alcanza a ver? Justo a mí me comienza a tapar. Bueno. Se ve esto, ¿no? ¿Y qué si yo digo, Sí. no, bueno, yo quiero hacerlo, controlarlo con, qué sé yo, con una... Yo quiero que sea 5. ¿Qué tengo que hacer? Venir y escribir, cambiar el 5 ahí y cambiar el 5 acá también. ¿Sí? ¿Ven? Y si yo quiero que sea 3 nada más, tengo que venir y cambiar acá y cambiar acá. Y como que, bueno, en este caso, ¿qué va a pasar? Es medio trivial, yo podría poner una variable que haga esto. ¿Sí? Bueno, en realidad, en vez de poner una variable, como después esto lo vamos a usar mucho cuando veamos arreglos, y por ahí los arreglos van a cambiar de tamaño, y nosotros tendremos que nuestro programa seguir funcionando igual, lo que vamos a hacer va a ser definir una constante simbólica, ¿sí? Que se va a llamar n, por ejemplo. ¿Y qué son las constantes? ¿Cómo se hacen las constantes simbólicas? Las constantes simbólicas son letritas que generalmente están escritas en mayúscula, letras, palabras, lo que sea, que están escritas en mayúscula, y que son constantes. Constante quiere decir que no cambian su valor. Quiere decir que no cambian su valor. Y eso se hace con una directiva de preprocesador que se llama define. ¿Sí? Se escribe define. ¿Sí? ¿Y cómo funciona el define? Espera el nombre de la constante simbólica, por ejemplo, yo puedo usar una n, ¿sí? Y un texto, o un número, pero en realidad lo que estoy haciendo es hacer un reemplazo de texto ahora. Pero yo voy a poner acá un 10, por ejemplo. ¿Sí? En realidad es un número. Ahora les voy a explicar por qué se dice que es de texto. ¿Y ahora qué va a pasar? Y voy a ir a donde yo quiero que se reemplace y lo voy a cambiar acá. ¿Ven? Es como si fuese una variable, pero no es una variable. Ojo con eso. Es como si fuese una variable, pero no es una variable. Es justamente una constante. ¿Sí? No es variable, es constante. Entonces se pone ahí. Listo. ¿Y ahora qué ventaja tiene esto? Y ahora que mi programa, yo directamente puedo venir acá y cambiar el valor ahí. ¿Sí? Y lo cambio ahí arriba. Y cambia todo el programa. ¿Sí? Porque, bueno, supónganse que esto es una trivialidad, pero podría ser un programa muy complejo que haga muchas cosas y que siempre vaya hasta un número, desde un número, o tenga una cantidad de veces determinada algo, y siempre, o sea, y que haya muchas estructuras repetitivas que van hasta el mismo punto. Esto pasa siempre con arreglos. ¿Sí? Entonces yo digo, no, pero ahora quiero que sean 3 nada más. Bueno, entonces yo voy y modifico y pongo el 3 ahí, y ahora todos los lugares en donde esté la n, el preprocesador, cuando hace esto, o sea, el preprocesador cuando agarra el programita, le pega todo el contenido de los archivos que están incluidos, y además revisa todo el programa y hace este cambio. Reemplaza todos los n por un 5. ¿Entendés? Va a ir y va a buscar todos los n y va a reemplazar por un 5. Entonces, ahora mi programita funciona, pero ahora funciona controlado por una constante. Las constantes, como son constantes, se describen, se definen en el momento de la compilación. ¿Sí? O sea, yo puedo venir y editarlas acá, las cambio, y tomo este valor a partir de ahora. ¿Sí? Cuando yo lo edito. Entonces, cuando se compila ya queda y el programa ya queda. Eso sería la diferencia si yo uso una variable. ¿Por qué no uso variables? Y porque hay veces que no hace falta que sean variables. Hay veces que alcanza con que sean constantes. Y hay veces donde es obligación que sea una constante. Por ejemplo,
en los arreglos. Los arreglos, nosotros como vemos acá en C, en Informática 1, solamente, ya lo van a ver la clase que viene, solamente se pueden definir usando constantes, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos los define. En los define nosotros podemos poner cualquier cosa. Podemos poner, por ejemplo, para qué lo podemos usar y para que nuestros programas queden por ahí mejor escritos. Yo tengo que poner un 314, 1592, ¿sí? En todos lados, ir arrastrando un pi por todos lados. Yo digo, no, en realidad no quiero que... No quiero estar escribiendo el número en todos lados. ¿Qué hago? Declaro esta constante, pi, y a partir de ahora, pi, luego vengo acá y uso pi por 100.4f, imprimo pi. No es una variable. Y lo que está bueno que es una variable, fíjense esto que ya se les había mostrado la vez pasada, ¿no? Me redondea el 15, como el 15 al lado tiene un 92, el 9 hace cambiar al 5 a 6. Eso lo hace printf. La constante es constante. Eso lo hace el print. Entonces a partir de ahora yo me manejo con el pi. Y ya está. No me tengo que poner a pensar si yo, por ejemplo, acá quiero tener un pi que sea 20 cifras. Y bueno, no tengo que andar copiando las 20 cifras. No, la hago una sola vez, escribo pi ahí y listo. Y por ahí no me arriesgo a escribir en una variable el valor este de pi para que no se, por las dudas, sin querer que en algún momento se cambie el valor, ¿sí? Entonces, lo pongo como una constante. ¿Se entiendes? Y también podría tener, por ejemplo, en define, podría tener texto. Texto, realmente texto, por ejemplo, message es igual a hola mundo. Ahora lo vamos a usar. ¿Sí? Entonces, yo creo que puedo escribir así. ¿Sí? Y me reemplaza el saludo. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué hace? Cuando el preprocesador, antes del compilador, encuentra este define, encuentra esto, busca a ver si no hay alguna coincidencia con esta secuencia, y reemplaza esa secuencia por esto. ¿Sí? Después, cuando llega el compilador ni sabe que existía esto. ¿Se entiende? El compilador no sabe que esto antes era un define. En realidad sí, porque van a ver que cuando se equivoquen les va a aparecer un mensaje de que está sabiendo que era un define, pero es como que les dice en la expansión de la macro, en la expansión de la constante. Miren esto, miren que yo no puse ni un igual, o sea, yo no usé sintaxis de C acá, no puse un punto y coma al final de la sentencia, ni le puse un igual. ¿Qué pasa? Si ustedes lo ponen, ¿cómo funciona esto? El define, la palabra define, hay que poner un espacio, después hay que poner el nombre, digamos, el identificador que quieren, y todo lo que, un espacio más, y después todo lo que venga después es el reemplazo que va a hacer. Entonces ustedes, si sin querer, en este caso no va a funcionar, pero si ustedes ponen así, ¿sí? El reemplazo que se hace es este. Va a reemplazar n por igual a 10. Y eso obviamente no nos sirve. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque miren acá, me da error. ¿Ven? Acá dice in expansion of macro n. ¿Ven? Porque dicen que acá no puede haber un igual delante del 10. ¿Lo ven? Lo mismo pasa si ponen un punto y coma. Pero hay veces que, depende de cómo lo usen, puede ser que pase. Puede pasar. Puede pasar, por ejemplo, en vez de si... Puede pasar y puede ser a veces grave. Y incluso a veces no se nota.
por ahora no vamos a ver ejemplos más complejos que esto, para no complicarla. Pero, o sea, tengan en cuenta eso. No va al punto y coma y no va al igual. O sea, simplemente es la palabra define, la constante simbólica, el identificador de la constante simbólica y el valor que va a tener. ¿Sí? Puede ser como acá, una cadena. ¿Estamos con esto? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿desde qué estándar se empieza a utilizar el define? El define es siempre, que yo sepa, siempre. Vale. Lo que yo les decía sobre el estándar es que nosotros vamos a usar constantes. Nosotros vamos a usar constantes en los arreglos. Como si fuese que es del estándar del C90. Porque no vamos a usar variables para definir los arreglos. Para definir el tamaño del arreglo vamos a usar siempre constantes. Por eso vamos a usar esto. Pero los define siempre estuvieron. Tengo entendido que siempre estuvieron. Sigamos. ¿Alguna duda sobre esto? Entonces nosotros podríamos... algunos archivos. Sí, el que tenga que hablar y que hable. Sí, ¿cuál es la diferencia entre los define y utilizar una variable normal? El define es una constante, o sea, hay un reemplazo de texto, o sea, donde yo pongo acá esto. Por ejemplo, hoy en este mismo momento, ¿cómo harías esto para ponerlo en una variable? No lo aprendimos todavía. Con un char. Bueno, no lo aprendimos, pero sería con un char. Con un arreglo de char. Con un arreglo de char sería, sí. Pero no lo vimos todavía, pero bueno, ahora sí podríamos usar esto, por ejemplo. ¿Sí? La diferencia principal es esa, como vos lo dijiste. Esto es una constante, las variables son variables y pueden variar su valor. En la definición de los arreglos, que vamos a ver la clase que viene, lo normal es que dentro de corchetitos donde se definen los tamaños de los arreglos, se pongan constantes. ¿Sí? O sea, un 10, un número, un literal. ¿Sí? Un 10, un 100, un 1000. Si nosotros ponemos una variable, o sea, con las variables no debería funcionar. O sea, sí funciona por algunas otras cosas que vamos a ver más adelante que no se les voy a explicar. Pero nosotros lo que vamos a hacer siempre en C es usar constantes. Y entonces, si tenemos que usar constantes ahí y tenemos que cambiar el tamaño de un arreglo y después cambiar el tamaño del for y después cambiar el tamaño de otra estructura repetitiva, ¿sí? Cada vez que cambiemos el tamaño del arreglo, por ejemplo, para debug o porque queremos cambiar nuestro programa, ¿sí? Tendríamos que ir cambiando en todos los lugares en donde se usa. ¿Sí? Entonces por eso se usa el define y no se usa una constante. No se usa simplemente un literal. ¿Sí? O sea, la pregunta acá sería, ¿por qué escribimos el define y no un literal? Yo tenía acá... No es que tenía acá... un ejemplo de un cuadricóptero, el programa que tenemos el cuadricóptero, ¿qué estoy perdiendo acá? Ah, ya terminado. Fíjense cómo usamos mucho el define. Ahora vamos a ver más cosas. Pero fíjense, todos estos define, uno dice, ¿pero por qué usan estos define? Porque esto por ejemplo, es el registro de donde cuando tenemos un acelerómetro, el acelerómetro, ¿se acuerdan que era no sé si se los dije o se los comenté o no? Las unidades inerciales que hacen que el cuadricóptero quede estabilizado, usan acelerómetros, giróscopos, magnetómetros. Esas unidades inerciales se manejan son digitales y se manejan con registros. Entonces nosotros tenemos que ir a buscar a una dirección determinada del bus y cuadrado C el valor actual de la aceleración que tiene en ese momento. ¿Sí? Y tiene un número.
En este caso, vos vas a la hoja de datos del acelerómetro, de la IMU, y te fijas cuál es el valor que tiene. Ahora, si vos estás escribiendo un programa y tenés que ir poniendo cada vez que vas a leer de la IMU, decirle, che, anda a leer a este valor, es como que después, pasado mañana, no te vas a acordar cuál es ese valor. ¿Sí? En cambio, si vos lo ponés con un define, es una constante, o sea, el número no va a cambiar porque está grabado esto en el silicio del acelerómetro. ¿Sí? Este valor no cambia, no tiene por qué ser una variable, porque no va a cambiar nunca. ¿Sí? No tiene por qué. O sea, lo ideal sería escribir el valorcito, pero después yo no me voy a acordar. Entonces, para escribir programas más claros, yo hago los define. Entonces, donde yo escribo, cuando yo diga, che, quiero tomar la parte alta del acelerómetro, el acelerómetro viene en 2 bytes, entonces está la parte alta y la parte baja. Esta es la parte alta. Bueno. Y no está la parte baja acá, este H es de high. No está la parte alta porque yo le digo, desde acá toma 2. Entonces, por eso solamente está guardada la parte alta. ¿Se entiende? Entonces, y así todas estas configuraciones, generalmente cuando usamos hardware, usamos define. ¿Sí? Ese es un caso donde siempre se usa. Cuando haya configuraciones que no van a cambiar nunca, o si cambian, no van a cambiar por un largo periodo, entonces en esos casos pones un define, lo aclarás. Fíjense que los define, las constantes simbólicas siempre se escriben con mayúsculas. O sea, para no confundirlas con las variables después en el medio del programa. Y nada, y son realmente muy usadas. Capaz que no contesta demasiado todavía la pregunta de por qué no usar una variable. Pero bueno, así esto no ocupa memoria. O sea, esa es otra cosa. Si yo lo transformo, hablando de microcontroladores, ¿no? Si yo lo declaro una variable, paso a usar memoria de datos. ¿Sí? Y por ejemplo, si es un entero, tengo 4 bytes ocupados. Y en cambio acá estoy ocupando solamente memoria de programa y solamente lo necesario para escribir, o sea, solamente lo necesario para escribir el caracteres. ¿Sí? Y generalmente por ahí no tengo tanta memoria de datos, vendría a ser la memoria RAM del micro, no tengo mucha memoria RAM. En cambio, memoria de datos sí, puedo tener 4 megas, 10 megas, 16 megas. O sea, puedo tener mucho lugar para escribir el programa, pero no tanto para mantener variables vivas. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, en ese caso puede ser conveniente usar define para cosas que no cambian antes que variables. No sé si quedó claro. ¿Quedó claro? Bueno, otra cosa, pues supongamos que sí. Otra directiva de preprocesador es hay unas que se llaman if-def. If-def o if-not-def. Es para hacer compilación, es para hacer compilación condicionada. O sea, hay directivas de procesador que cuando yo las ponga, va a compilar partes del código y otras partes no las va a compilar. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense que yo tengo este programita y yo quiero hacer un programita multilenguaje, entonces yo hago otro define y le vamos a poner hello world. ¿Sí? Obviamente esto está mal si yo lo dejo así, porque no puede haber 2 mensajes, 2 constantes simbólicas con el mismo nombre. ¿Sí? Esto me da un error. Pero entonces voy a usar el if-def. Por ejemplo, voy a poner que voy a definir define es, porque va a ser español, o un 1 por ejemplo. ¿Sí? Y acá pongo if-def es, ¿sí? O sea, quiere decir si está configurado en español, va a compilar con esta parte. Y si no, va a compilar esta parte.
¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a pasar? El ifdef está preguntando si está definido. ¿Sí? Entonces yo acá arriba defino algo. ¿Sí? Si está definida, o sea, sí, porque está definido arriba, entonces, como está definido es como que va a hacerlo en español. Y si no llega a estar definido va a entrar en esta parte. ¿Sí? Entonces, este es un condicional como el if, pero es del preprocesador. Y la sentencia es ifdef y pregunta qué es lo que está definido o no. Puede tener else o no, y puede tener, y bueno, el endif siempre lo cierra. ¿Sí? Entonces, en este caso, si lo compilo, me dice hola mundo. Si yo vengo acá y no defino esto, o sea, lo borro o lo comento, ¿qué va a pasar? Va a venir, va a decir ifdef, y no está definido todavía. Bueno, entonces no va a ser esta parte, y sí va a ser esta parte. Pero en cambio, el printf, cuando haga la compilación, ¿qué va a hacer? Y va a reemplazar MSG por lo que tenga que reemplazar. ¿Y qué es? Y lo único que está definido. Esto. ¿Sí? Entonces, ahí sale un hello world. Pero esa definición, ¿cómo podría cambiar? Digamos, ¿qué sentido tendría? Y, por ejemplo, este es un caso muy trivial, pero ven que yo le puse acá ifdef, y bueno, generalmente uno va y lo cambia, por ejemplo, si tiene esto en un archivito, tiene toda la parte de toda la parte multilingüe. Directamente en un solo lugar, define cuál es el lenguaje y lo compila para ese lenguaje. ¿Sí? Es como que lo compilás a todo tu programa para un lenguaje. Esto se puede hacer desde afuera también. Yo puedo poner, ¿cómo se llama esto? For 0. Quedó re viejo el programa. Yo puedo compilarlo desde afuera poniendo GCC. Voy a poner -w, toda la... Me da mucha... Vamos a compilar, vamos a copiar todo esto. Oh, dale. No quiero. GCC. -w. Estoy apurado con el tiempo por eso. Escribo mal. For 0. Y acá yo le voy a pasar, hay una manera de compilar, a definir cosas desde el compilador, que es poniéndole una D y a continuación lo que yo quiero definir. Y no hago nada más. ¿Sí? Ahí compila, y esto me lo compila en español. ¿Sí? Entonces, apuntado, hola mundo. Si yo le saco eso, hello world. ¿Sabes? Esta es una manera de pasarle los define. Esto se hace muchísimo, o sea, porque vos agarrás, es como que lo compilás con distintas opciones. Esto es una compilación condicionada. Entonces, porque yo hice un poco de trampa. Yo hoy les puse así, if define es, y le puse un 1. Pero en realidad no hace falta. Aunque pongan define as, ya está. Eso ya lo define. Aunque defina con comillitas separadas, pero no importa, ya está definido. ¿Sí? Aunque no haya nada. Pero solo funciona para eso. ¿Para qué puede servir? ¿Se acuerdan que el otro día había alguien que usaba el system para borrar la pantalla? ¿Se acuerdan de eso? ¿Estaban ustedes presentes? Sí. Entonces ustedes podrían, hay variables que... Vamos a hacerlo abajo. Vamos a poner acá un printf. Hola. Barra n. Vamos a probar que ande primero. No, ese no. Este. Hola mundo. ¿Sí? Esto anda. ¿Qué me pasó? Y lo hice pitonesco. En Python no lleva la F. Debe ser que me pasa. Bueno. Hola mundo, perfecto. ¿Y qué pasa si yo pongo en el medio, yo pongo algo que no me gusta a mí siempre? Yo les digo que esto para mí es borderline, con que esté bien o está mal. Yo voy a borrar la pantalla.
llamando a la función que se llama system. Una función que se llama system clear. La función system puede llamar a comandos del sistema operativo, ¿sí? Y está en stdlib. stdlib. Qué raro que se me apagó mi teléfono. Bueno. Entonces, esto únicamente va a imprimir mundo. ¿Estamos? Porque borró la pantalla. Imprimió el hola, borró la pantalla y después imprimió el mundo. Esto pasa cuando, por ejemplo, ustedes quieren hacer un programita y dicen, bueno, no, ya está la primera parte, ahora quiero pasar a la segunda parte, borran, o quieren borrar toda la pantalla. Para que yo les dije, no hace falta que lo hagan. Pero ¿qué pasa? Este programita a ustedes no les anda, porque ustedes en Windows, los que tienen Windows, usan CLS para borrar la pantalla. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? A mí me dice CLS not found, porque no encontró el comando. ¿Lo ven? Está mal. O sea, no anda el programa porque no es Windows. Y si ustedes lo ponen con clear, no les va a andar el programa porque no es Linux. Entonces, pueden hacer una compilación condicionada al sistema operativo en el que esté funcionando. ¿Sí? Entonces, ahí isdef, creo que se llama Unix, la variable, la constante. Hay una constante que si estamos en Unix, si estamos en Linux, ya el sistema ya tiene definido esto en algún lugar mágico. Bueno, entonces ponemos acá. La de Linux creo que se llama Win32. _Win32. Y entonces, else, vamos a poner clear. No, en Unix ponemos clear. En if. Esto lo van a tener que probar ustedes, si funciona, en su máquina, porque yo no puedo, como estoy compilando en un solo lugar, yo compilo y también funciona el mundo. O sea, borró bien. Quiere decir que sí está definida. Dentro de todo está bueno eso, porque fíjense que entró acá. Quiere decir que esta variable sí está definida y yo no la definí en ningún lado. ¿Sí? Porque si no está definida, hubiese entrado en el CLS. Si no está definida, entraba en el CLS. ¿Se entiende? Entonces, en mi computadora está definida. Bueno. Esto también es algo que se ve mucho y se hace muchísimo. Que haya partes del programa que funcionen o no funcionen en un sistema o en otro, y entonces se usa esto. No es algo que nosotros vayamos a tomarles. Lo que sí les vamos a tomar es la compilación condicionada. ¿Sí? Esto es compilación condicionada al sistema operativo que esté funcionando. Pero no es algo que lo vayamos a tomar. Se tiene que saber sobre compilación condicionada. Lo último, y cortamos. Otra cosa de compilación condicionada, avísenme si alguien en Telegram avisa porque se me acaba de apagar el teléfono. ¿Sí? Y apagué el de la computadora. Otra cosa de compilación condicionada, algo que nosotros no vimos. En general, no se pueden anidar comentarios. Entonces, imagínense ustedes que yo tenga un programita y yo quiera probar que algo funciona o no funciona. ¿Sí? Supónganse que el mismo programa, vamos a hacer algo fácil. En el repositorio hay un programa con if más complejo. Pero imagínense que yo tengo acá dos cosas que yo quiero imprimir, quiero probar. Hola 2, mundo 2, ¿sí? Y yo comento esta parte. ¿Sí? Supongamos que comentamos así. Voy a comentar esta parte. Así, tiki tiki. Voy a comentar esta parte porque no me interesa. ¿Sí? Solo quiero comentar la otra parte. Bien. Si por algún motivo esto está dentro de otra estructura y después yo comento todo junto, por ejemplo, supongamos que esto está dentro de un if, y yo tengo que poner un if. A igual a 0. Vamos a poner acá. Y vamos a poner este. Vamos a ponerlo al da igual a 0. Ahora imaginen, no, yo no quiero probar esta parte del if ahora. Yo estoy trabajando en otra parte, quiero probar otra cosa, alguna estructura me molesta, entonces yo digo, no, yo quiero comentar toda esta parte porque no quiero que funcione esta parte. No puedo comentar todo el bloque del if porque adentro hay un comentario. ¿Se entiende? Fíjense que apareció algo mal. ¿Por qué? Y porque cuando yo abrí, se me cerró acá en vez de cerrarse acá abajo. Y me quedó acá una estructura con una llave y nada que ver. ¿Lo ven eso o no?
O sea, cuando yo quiero comentar un código que adentro tiene un comentario, por ahí imagínense que sea un código muy grande, y yo no me acuerdo, no veo, qué sé yo, se me pase que ya tiene adentro un comentario. Entonces no puedo comentar, no puedo hacer comentarios anidados. ¿Se ve? Esto falla. ¿Qué es lo que se hace? Se hace compilación condicionada para que no compile esto. Entonces yo digo, no, voy a anular esta parte del código. Bueno, entonces voy a poner acá, por ejemplo, if 0, end if. Listo. Y ahí lo anulé. Yo al ponerle el if, acá, yo es como que anulo esta parte. ¿Lo ven? El if es otra directiva de preprocesador que es parecida al ifdef. El ifdef se fijaba si estaba definido o no. Acá directamente yo me puedo poner otra cosa. Sí, pero como puse un 0, ustedes saben que con 0 es falso. Entonces directamente no hace nada del código que sigue. Entonces de esta manera, ustedes comentan. Ahí me está quejando de que dice, che, no estás usando A. ¿Por qué no estoy usando A? Y no, porque directamente comenté esta parte. Mejor dicho, no es que comenté. El compilador ni siquiera lo compila. ¿Sí? Porque es compilación condicionada. Entonces, como está el if y como está el end if, toda esta parte es como que el compilador ni sabe que existe. Fue borrada por el preprocesador en el archivo que le pasa. ¿Se acuerdan que había un archivo? Que ya les dije. Se pega todo el include, se hacen todos los reemplazos del define, se borran todos los comentarios y además se sacan las partes que están en esta, que están así. Todo lo que es compilación condicionada, no, es como que al otro archivo ni llega. ¿Sí? Directamente no se compila. ¿Estamos? Entonces, esta es una manera muy profesional, digamos, de anular una parte del código para hacer un debug. En general, sí se hace así por esto, porque no se pueden anidar comentarios. ¿Estamos? ¿Quedó esto más o menos claro? Hay otras directivas que podemos ir viendo después más adelante. Cuando yo puse ifdef, también podría, cuando acá, a ver si llegamos. Acá. Acá. Y con esto sí que corto. Clear. En vez de poner ifdef, yo puedo poner ifdefine. ¿Sí? En vez de ifdef, es lo mismo que ifdefine. ¿Sí? Esto también funciona. Es otra manera de expresar, es otra manera de ponerlo. El ifdefine por ahí permite, porque el ifdef también yo podría poner if not def. A ver, el def, yo podría acá poner if not def, bueno, y ahí me va a dar error. ¿Sí? Me da el error del CLS. O podría poner, uy, qué mal que está ahí. Podría poner if not define, algo así. Ahí está. ¿Ven? Sigue funcionando mal. Porque está yendo al otro lado, culpa del no. Y ahí sí va a andar. ¿Ah? Entonces como que por ahí me permite el define poder, queda más claro la compilación condicionada usando el if define. Pero yo lo uso, yo generalmente lo uso así. If def. Por costumbre. ¿No? Listo. ¿Preguntas? Terminamos con la unidad 5. La clase que viene empezamos a reglas.